el video para validarme como ayudante para la escuela de ayudantes de la Santa María. Y los alumnos presentes vieron un par de cápsulas, vieron material, y ahora vamos a hacer algunos desafíos desafíos slash ejercicios durante esta ayudantía. La gracia es que es una ayudantía tutorizada. Así que, eh, como solo somos un grupo, lo que vamos a hacer es que yo voy a presentar el ejercicio, la lista de ejercicios, y ustedes la gracia es que me vayan diciendo más o menos qué hacer y lo vayamos desarrollando juntos. Esto va a quedar grabado para el resto de sus compañeros. Les agradezco mucho su asistencia porque era voluntaria y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo de cara a las evaluaciones venideras. ¿Ya? Genial, Camila, ahí me comentas que estuviste viendo todo el material respectivo. Entonces, en primer lugar voy a compartir esto. Vamos a abrir nuestro editor nuestro increíble editor, y les voy a presentar la pequeña guía de ejercicios que vamos a ver. Ya, esta guía después se la voy a mandar y, y es la siguiente guía de ejercicios. ¿Pueden verlo todos, los dos? Ahí se ve. Sí. Perfecto. Ahí voy a estar igual atento al chat, por si alguno quiere colaborar. De hecho, el chat lo voy a dejar aparte. Y ya, la guía se compone de dos ejercicios, o sea, de dos tipos de ejercicios. Uno es los ejercicios de derivación implícita, que son 3 6 son 10 ejercicios de derivación implícita, y luego algunos ejercicios de resolución de problemas de razón de cambio. ¿Ya? Esto es materia del certamen 3 y les va a ayudar harto para entenderlo bien. ¿Ya? Entonces, lo que primero haremos será partir con los ejercicios de derivación implícita. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar bien esto de aquí. Vamos a partir con los tres. No es necesario que terminemos todos los ejercicios. Quiero hacer al menos la mitad de cada uno de los ítems, que sería lo siguiente. Ya. Entonces, primero partiremos con el ejercicio A y nos vamos a ir moviendo para el lado. Dale. Entonces, sobre todo aquí, el que quiere ir colaborando con su granito de arena para hablar cómo resolver este ejercicio, ¿cuál sería entonces el primer paso, según lo que vimos en las cápsulas y en los desarrollos, para hacer una derivación implícita? Que en este caso sería la derivación implícita de el ejercicio número A que tengo acá. ¿A alguno se le ocurre? ¿Así a alguno se le ocurriría cuál sería el primer paso? Se puede derivar del respecto de X primero, bueno. Excelente, Benjamín. No solamente es que se pueda derivar respecto a X, sino que es lo que vamos a tener que hacer, ¿ya? Entonces, como tengo los desarrollos ya listos por un lado, lo que vamos a ir haciendo es que voy a ir poniéndole esto como para no hacer todo a mano y que quede feo, voy a ir como poniendo recortes por sobre, para ir exponiendo. Así hago las ayudantías online, o las hacía eh, cuando era todo online. Entonces, primero derivamos todo respecto a X. Y cuando derivemos respecto a X, nos va a quedar de la siguiente forma. O sea, aquí lo que hacemos es que ponemos simplemente de X a ambos lados, ¿ya? Como tú dijiste, derivamos respecto a X. Luego, cuando desarrollamos esa derivada, ¿cómo quedaría este lado, el lado izquierdo de la operación? 2x cuadrado, ¿Cuánto dijiste? el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, el lado izquierdo. Queda 2x cuadrado más 2x. Ahí casi perfecto. Sería 3x cuadrado. Porque el 3 pasa Ah, y correcto. ya. Y ahora
Excelente. El lado tal como tú lo dijiste. Voy a agrandar un cachito esto. Tal como dijiste, el lado izquierdo queda de la forma 3x cuadrado. Hasta ahí todo bien. Y luego sería la parte derecha. ¿Cómo quedaría la parte derecha de la expresión? Aquí es donde viene la parte más difícil porque no estamos derivando x, estamos derivando Sí. exacto. Camila, no sé si tienes micrófono, si no me lo puedes contestar por chat. Excelente. Ahí Camila lo contestó. Nos quedaría 4i al cubo, que por cierto, muy buena la anotación. Se nota ahí que alguien se aplicó bien para programación, porque usaste la anotación que se usa en programación para señalar el exponente, que es la doble multiplicación. Buena forma de usar el chat. Entonces sería, tal como dijo Camila, sería 4i cubo, en este caso, por la derivada de i, ¿ya? Entonces nos quedaría 4i cubo por di de x. Esta es la parte más complicada del ejercicio, cuando se trata de derivación implícita, que es que nosotros tenemos que detectar, vamos a hacerlo con el pincel, tamaño mínimo, y con el ratón con DPI mínimo. Perfecto. Que es que nosotros tenemos que identificar cuál es aquí la derivación, que es, pero me quedo muy finito, que es como simplemente por x, y después aquí tenemos la derivación que es por i. Entonces, cuando nosotros derivamos un i, suponiendo que como x depende de y en este caso, o sea, y depende de x, siempre nos va a aparecer esto de acá. Nos va a aparecer este amigo de acá. Este amigo nunca nos lo vamos a poder sacar cuando derivemos el i. Entonces, nosotros derivamos el i como si fuera un x, o sea, simplemente le sacamos la derivada, que sería 4i cubo, y aparece este compañero que sería de i de x. Luego, para terminar el ejercicio, porque nos están pidiendo que derivemos implícitamente, eso significa que, hola Rodrigo, Hola. lo bueno es que justo estamos a punto de terminar este ejercicio, entonces vamos a empezar de nuevo el otro y la gracia es que vayamos resolviéndolo juntos. O sea, tú vayas hablando como lo está haciendo Benjamín o escribiendo en el chat como lo está haciendo Camila. Dale. Entonces, finalmente, tendríamos que hacer para llegar a la solución de la derivada implícita? Ya tenemos que 3x cuadrado más 2 es igual a 4y cubo por dy de x. ¿Qué nos interesa despejar en esta expresión? La derivada de i, Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el 4y cubo? pasar dividiendo. Excelente. Entonces, finalmente, vamos a tener que la derivada implícita de a va a ser dy de x va a ser igual a 3x cuadrado más 2 y eso partido 4y cubo. Si se dan cuenta, y aquí lo voy a hacer vamos a poner aquí un colorcito, para hacerle un puntito. Cuando derivamos de y respecto de x, nos va a aparecer una expresión que depende de y y una expresión que depende de x. Usualmente esa es como nuestra forma de ver que lo hicimos bien, que tienen que aparecer las dos variables, porque a veces pasa que uno se confunde y se le va una o se le puede ir otra. Entonces, tendríamos primero el ejercicio A, listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, si mira rápido. Igual todo esto después se los voy a subir para que no se preocupen. Todo el material que necesiten se los voy a mandar. Y esto lo vamos a ir dejando por el lado por dentro. Ahora vamos a hacer una que es un poquitito más desafiante y así para que todos participen. Luego, ¿qué nos queda? Vamos a tener que hacer primero ahora, si Rodrigo quieres participar, o podemos seguir con la misma dinámica. Tenemos que calcular la derivada implícita de y igual seno de x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Derivar respecto a x. Derivar respecto a x en ambos lados. ¿Ya?
que nos quedaría de la siguiente forma. Que nos quedaría de y de x de y y después igual al otro lado de d de x de seno de x cuadrado y cuadrado. Ya, aquí la parte de la... eh, ah, ah, perfecto. Entonces, aquí nos queda la parte de la izquierda es relativamente sencilla, porque ¿qué nos quedaría? Derivada de i sobre la derivada sobre d de x, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuánto nos quedaría a la izquierda? Simplemente, ¿cuál es la derivada de y pensando que trabajando la y como si fuera x? Uno. Excelente. Uno. Uno. Excelente. Bien, gracias por la participación. ¿Y cuánto sería entonces? Entonces, ¿qué quedaría solamente? De ¿Ah? i sobre d x. Exacto. Solamente nos quedaría la derivada de y sobre dx. Y luego, a la derecha es donde empieza lo más divertido. Porque, primero, ¿qué tenemos que hacer? Ese seno, ¿cómo lo tendríamos que considerar? Como si fuera, o sea, ese seno, ahí nos dice, se podría dejar y prima. Sí se puede dejar y prima, pero en las cápsulas yo también le hago la explicación de que por algo de nomenclatura, Rodrigo, a veces es más útil dejar el de y de x para evitar confundirse, porque como se deriva implícitamente en función de x, es bueno saber sobre qué estás derivando y, porque lo malo de la nomenclatura newtoniana, que está la nomenclatura newtoniana y la nomenclatura de Leibniz, que es la que es de esta de y de x, es que es más completa. Entonces nos permite tener siempre observando todas las variables. ¿Ya? No estaría mal lo que dicen, pero yo recomiendo hacerlo así. Entonces, primero eh, tendríamos que derivar esta expresión. Por ejemplo, ¿cuánto sería entonces la primera parte de la deriva? Que sería derivar lo de afuera o lo de adentro. Lo de afuera. Y nosotros dijimos que lo íbamos a derivar considerando que no fuera que no estuviera que el i no existiera, así como si solamente fuera x. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Perfecto. Y entonces nos quedaría la derivada de coseno o sea, la derivada de coseno o sea, nos X quedaría cuadrado. igual, Y entonces cuadrado. nos quedaría igual a coseno x cuadrado y cuadrado. Y después, ahora, ¿qué nos aparecería? La derivada de qué? De lo de. Adentro. Exacto. Y aquí entonces nuevamente nos va a aparecer, o sea, aquí lo que nos va a aparecer será la derivada, nuevamente la derivada de x cuadrado por y cuadrado. Ahora, aquí lo que tenemos es em, vamos a tener una multiplicación. Entonces, cuando yo tengo la multiplicación entre x cuadrado e y cuadrado. Y acá, ¿cuál es la derivada de la multiplicación? O sea, si tengo que pues, tomar aquí, lo ideal, cabros, que cuando ustedes vean este tipo de expresiones, consideren que esto es el término A y esto es el término B. Entonces ustedes, para visualizarlo mejor, véanlo em, como la derivada de A por B. Entonces, ¿cuánto sería la primera derivada? Por ejemplo, la derivada de el primero, en la multiplicación tenemos que es la derivada del primero por el segundo y luego más la derivada del segundo por el primero. Entonces, ¿cuál es la derivada del primero acá? 2x. Y lo multiplico por él. Segundo. Perfecto. Aquí, ¿qué pasa? Yo estoy derivando x, o sea, estoy derivando la y en algún momento haciendo esto. No. Perfecto. Entonces, si yo no estoy derivando la x, entonces, o sea, no estoy derivando la y, entonces no me aparece el de y de x. Eso solo me aparece cuando derivo la y. Perfecto. Entonces, y ahora, cuando yo derivo el segundo por el primero, a ver si Rodrigo me pudieras contestar. ¿Qué expresión me aparecería si derivara el segundo y después lo multiplicara por el primero?
Sería DI de X Sería, ¿cómo dijiste? por X cuadrado. DI, el DI de X por X cuadrado. Casi perfecto. Es verdad que aparece el de y de x, porque estoy derivando y, y aparece el x cuadrado porque lo tengo que multiplicar. Pero, ¿qué aparecería también? La, aparece La suma. aparece esto, que aparece el i cuadrado como si yo lo derivara normalmente. Entonces me va a aparecer, tal como dice Camila, 2i por de de x por x al cubo, o sea, al cuadrado. Entonces, la gracia es que cuando nosotros derivamos la i en la derivación parcial, siempre como habíamos dicho, me va a aparecer este término de acá, que fue lo que dijiste correctamente, Rodrigo, aparece de i de x, aparece en este caso la multiplicación del x cuadrado, también lo habías dicho, pero aparece este 2 por i, que es como si yo tomara este 2 de aquí, lo bajara y lo multiplicara por la i. Es como una derivación de un x cuadrado normal, pero con la salvedad que aparece el de i de x. Entonces, ahora ya tenemos que tenemos la expresión, si yo junto todo esto, me va a aparecer que de i de x va a ser igual a coseno de x cuadrado y cuadrado por 2xy más 2xy cuadrado por de i de x. Ahí ya tendríamos la parte importante del ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para... esta parte no la voy a llevar a tan al detallito porque se entiende que es por álgebra, pero quiero ver si manejamos el proceso lógico del álgebra. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para terminar el ejercicio, la parte B del ejercicio? Distribuir el coseno, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy, muy bien. Tendríamos que tomar el coseno y distribuirlo por esto de acá y por esto de acá. Y luego, cuando tuviéramos el coseno distribuido con esta expresión, ¿qué tendríamos que hacer? Eh, pasarlo al lado derecho, izquierda. Exacto. Cuando ustedes distribuyan este tipo de expresiones, la gracia es que es poder tomar el coseno donde está el de i de x y después pasarlo dividiendo, o sea, pasándolo restando para poder así dejar el de i de x solo. Y de esa forma puedo despejar el de i de x. Ese es como el proceso lógico para hacer esto. Entonces, muy bien, este ejercicio, la gracia es que lo más difícil es la parte de la regla de la cadena. Es un ejercicio bien desafiante. Ahora lo que vamos a hacer es... oh, me faltó espacio. Voy a ir dejándolo abajito esto. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el ejercicio C, lo vamos a hacer nuevamente, esta vez que está haciendo... aquí aparece una X a las 5, esto es bien... es bien intenso. Y lo vamos a hacer... ahora que vemos que ya entendemos un poco el concepto, vamos a ver si podemos ir un poquitín más rápido y entre todos juntos. Ah, bueno, justo se conectó aquí Martín, así que vamos a empezar a explicarlo. Normalmente, y Martín, te pongo al tanto, estamos haciendo derivación implícita. Y si la gracia es que vayamos armando los ejercicios todos juntos. Entonces, la gracia es que yo hago la pregunta y si tú quieres saberla, o no tienes que estar tan seguro, la gracia es ir colaborando entre todos e ir haciéndolo, ¿ya? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, estamos derivando implícitamente. ¿Cuál sería entonces el primer paso si quisiéramos derivar esta expresión implícitamente? Derivar respecto a X. Derivar respecto a x. En este caso, es derivar a ambos lados, pero uno de los lados es cero, así que simplemente derivo todo respecto a x. Y solo a la izquierda. Luego, eh, a ver, Martín, ya que entraste. Si yo derivo el x a la 5, ¿cómo me quedaría?
5x a la cuarta. Excelente. Nos quedaría 5x a la cuarta. Luego, aquí me voy a saltar el del medio porque creo que es el más interesante. Entonces, ¿y si yo derivara el i al cubo, o sea, el i al cuadrado en función de x, cómo me quedaría? 2i Perfecto. Pero, ¿qué me aparecería además del doi? y prima, o la Ex- derivada de i. Exacto. Recuerden, no se les puede olvidar nunca porque esto si se les olvida en el certamen, hasta ahí quedamos todos. Cuando yo estoy derivando implícitamente y derivo el i en función de x, siempre me va a aparecer la salvedad de que es 2i, como si lo estuviera derivando normalmente, pero con el di de x. Y finalmente, si yo derivo el del medio, ¿lo del medio qué es? ¿Es un? ¿Qué forma matemática tiene la expresión del medio? Sería 2y prima. Perfecto. Ahí el tema es que no es solo 2i', porque yo estoy haciendo, aquí la es una multiplicación, básicamente. El x es a, el y Ah, es b. verdad. Entonces, lo que yo tengo acá es, puedo dejar el 2 aparte, porque el 2 es una constante, es un escalar en este caso, y derivo el primero por el segundo. Entonces, ¿cuál es la derivada del primero? 1 Bien, entonces lo multiplico por el segundo. Y después, la derivada del segundo, ¿cuánto sería? y prima. Exacto, por el primero. Entonces nos quedaría simplemente 2 porque el 2 lo dejamos aparte, la derivada del primero que es uno por el segundo que sí. Entonces ahí como no derivé y, no me aparece el de i de x y me queda x por di de x por la derivada del segundo por el primero. Y aquí ya tengo casi todo listo, pero tendría que hacer el álgebra. Entonces aquí, como habíamos dicho, para poder despejar el di de x tendría que distribuir esto con esto. Y luego, ¿qué hacer con los términos que me quedan multiplicados por di de x? Agruparlo en un lado. Perfecto, que lo puedo mandar después este a la derecha. Y después este que me quedará con este también mandarlo a la derecha. Y ahí lo agrupo y despejo. Ya. Yo creo que el ejercicio E es un poco más de lo mismo, entonces lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio C. Para que ir aprovechando, o sea, el ejercicio D que tiene una raíz, entonces bien, cuando los ejercicios tienen raíces, son bien interesantes. A ver, entonces, veamos si ahí si quieren Martín o Rodrigo ayudarme con el principio del ejercicio. ¿Qué haríamos en primer lugar, chiquillos, en este ejercicio? Derivar por función de x en ambos lados. Perfecto. Entonces, nos quedaría por a ver, nos queda de y de x. Y la derivada de, pues aquí algo que se puede hacer también, o sea, no es, pero por comodidad tal vez, es pasar este resumando porque al pasar ese sumando, nos quedan la y de un lado y la x del otro, ¿ya? Pero es un detalle. ¿Y cuál sería la derivada del primero? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? 1 partido por 2 raíz de x. Perfecto. Aquí aparece mágicamente el 1 partido raíz de 2 de x que mencionaste. Y después tenemos a la derecha, empieza lo divertido. Porque si yo derivo el raíz de y, tú me dijiste recién que la derivada de x de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Perfecto. Pero ¿cuál sería entonces la derivada de y, de raíz de y? 1 partido por 2 raíz de y por y prima. Exacto. Perfecto. Es lo mismo, pero me aparece ese bicho, me aparece ese de y de x. Porque cuando yo derivo y, no importa cómo lo haga, me aparece eso. Y luego, como
el x cuadrado por y es un amigo que nos está saliendo a menudo. Entonces, cómo sería el proceso? El proceso lógico, chiquillo. Sería Eh, el primero derivado por el segundo, ya el primero derivado por el segundo, que entonces me quedaría. 2x por y. Nos quedaría aquí. Ahí tal vez me estoy. No, si me como un signo. O sea, al final los signos están buenos, así que. Perfecto. Quedarían 2x menos 2x. Aquí los cambios de signo son porque. ¿Qué pasa con la raíz? Cuando yo derivo la raíz de x, ¿qué pasa con el signo? Porque me dijeron que la derivada de raíz de x. Le voy a exponer aquí el recordatorio. Es que. Ay, no, estaba todo tutupempo. Que la derivada de una raíz es 1. Sí, por un momento pensé que aparecía un cambio de signo, pero no, está todo espectacular. Es porque esto de aquí tiene. Esto pasa sumando. No, esto debería ser un más entonces. Porque esto de aquí pasa sumando y este no cambia de signo. Perfecto. Entonces, ¿y ahora qué pasa con el siguiente? Porque esa es la derivada del primero por el segundo. ¿Cuánto sería la derivada del segundo por el primero? Ahí si Camila quiere escribirlo en el chat, es bienvenido. Para ver si esa parte del ejercicio ya lo tenemos dominado. A ver, no Parece sé. que ya lo escribió, ¿no? No, eso fue el anterior, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Porque ahí aparece una I, entonces supongo que. Y es de a las 18, entonces eso fue hace 12 minutos. Entonces, no sé si Camila está escribiéndolo o está con nosotros, pero voy a esperar así un segundito porque igual quiero que participemos todos. Mientras. Dale, Cami. Oh, vale. Bueno, no te preocupes, Camila, que es que la derivada del segundo por el primero es simplemente x cuadrado por la derivada de y. Oh, desapareció mi compañero aquí. Y la derivada de y es simplemente 1 por de y de x. Y ahí estaríamos listos derivados. Y ahí lo único que tendríamos que hacer es hacer el proceso nuevamente de despejar de y de x. Hasta ahí, chiquillos. ¿Cómo sienten el proceso de derivación implícita? ¿Verdad que no es tan difícil? Es bien mecánico, ¿no? Hay que hacer varios ejercicios, sí. Sí, sí, esa es la gracia. Como todo en la vida, es puro ejercicio, a pura ejercitación lo vamos a masterizar, pero ahora empezaremos con la segunda parte de la ayudantía, que no quiero que se nos extienda tanto, porque yo sé que están cansaditos a esta altura, eh, que es la parte de razón de cambio. Y la parte de razón de cambio son ejercicios escritos, que yo sé que a veces este tipo de ejercicios pueden llegar a ser su debilidad, porque requieren una parte de conocimiento un poco mayor. O sea, una parte, el cálculo es más sencillo que los ejercicios de planteo, porque los ejercicios de cálculo solamente tienes que sacar una fórmula, pero en cambio los de planteo requieren plantear esa fórmula y luego además resolverla. Entonces es como trabajo doble. Y nos dice el siguiente ejercicio esto. Uno de los lados de un rectángulo mide 12 centímetros, mientras que el otro lado es variable. ¿Ya? Entonces hay que ir visualizándolo, tenemos un rectángulo que uno de sus lados mide 12 centímetros, que digamos que es el alto, y el otro lado es variable. Entonces es como si se moviera así el rectángulo. Y aumenta la velocidad constante de 6 centímetros por segundo. Entonces tenemos aquí el rectángulo y se va moviendo hacia la derecha, a una velocidad x. Y nos dice, ¿a qué velocidad crecerá la diagonal c del rectángulo
y su área en el instante en el que el lado variable mida 40 centímetros, ¿ya? Entonces, primero, eh, ¿qué tenemos que determinar? Si yo tengo, ¿qué me están pidiendo? Aquí lo primero de todo, cabrón, ¿qué me están pidiendo? ¿El área? Aquí vemos que nos están pidiendo. Siempre cuando partamos estos ejercicios, yo lo que hago es, perfecto, la velocidad es derivada. Entonces yo veo 12 centímetros, que esto es una distancia, aumenta una velocidad constante de 6 centímetros. ¿Y a qué velocidad? Que como dijo Camila, la velocidad de una derivada, crecerá la diagonal C del rectángulo y su área en el instante que el lado variable mida 40 centímetros. Entonces, acá, en primer lugar, nos están diciendo, por ejemplo, aquí al lado Disculpa, variable... ¿Ah? disculpa, habría que hacer una ecuación de velocidad a 40 centímetros, no, de distancia a 40 centímetros y luego derivarla para tener velocidad. Eh, Mira, aquí la gracia es que hay que determinar cuáles son las derivadas y cuáles son las, en este caso, las bases. Entonces, por eso yo voy marcando todo con rojito para que vayamos identificando cada una de las variables. ¿Dale? Para que ese paso a paso sea más inductivo. En este caso, vamos a tener esto. El X, vamos a nombrar que el lado variable es X. ¿Ya? Vamos a decir el lado variable X. Vamos a decir para nombrar algo. Esto es X. ¿Por qué lo vamos a nombrar como X? Porque es la velocidad que crecerá la diagonal y el área del rectángulo van a depender ambos de X. ¿Ya? Y nos dicen que aumenta a una velocidad de 6 centímetros por segundo. Entonces ya nos están diciendo que la derivada de x de t es 6 centímetros. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todos saben, todos entendieron de dónde sale esa información? Todo bien, por mi parte. Todo ok. Perfecto. Ahí sí, Rodrigo y Camila pueden ir poniendo así como pueden, creo que pueden reaccionar así como con pulgares arriba en Zoom, así que perfecto. Luego nos dicen lo que queremos saber nosotros es de C de T. A ver. Entonces, aquí lo que nos preguntan es de C de T, que es qué tanto cambia la velocidad de... ¿A qué velocidad crecerá la diagonal C del rectángulo? Y también el área, pero el área yo creo que es un poco más secundario porque lo importante... pero es casi lo mismo, porque uno va a depender de los dos, ¿ya? Y la gracia es que quiero dejar planteados los ejercicios. Entonces, si yo quiero saber de C de T y tengo de X de T, ¿qué es lo que tengo que saber yo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tengo que determinar en esta ecuación? Que creo que algo había dicho, no sé si creo que Rodrigo al respecto. ¿Qué necesito para determinar de C de T si tengo de X de T? Dx de C. Algo así, pero llevado a nombre, lo que yo necesito es una fórmula que me relacione de X y que me relacione, o sea, que me relacione X y me relacione C. ¿Ya? Entonces, Pitágoras. exacto, es Pitágoras. Pero acá yo les voy a escribir, importante, así para que vayamos viéndolo. Necesito una fórmula que relacione ambas. Y en este caso tenemos Pitágoras. ¿Y cuánto sería por Pitágoras C? La hipotenusa. Exacto. Y C va a ser igual a, entonces, a la raíz por Pitágoras de, tengo uno de los lados que es 12 y el otro lado ¿cuánto es? 40 40. o X. ¡Oh, qué bien, Benjamín! Dijiste las dos soluciones posibles.
¿Cuál es el problema? Que aquí tú mismo dijiste 40 o X. Una cosa es cómo depende y la otra cosa es en un momento exacto. C depende de X, no solamente que hay un momento en el que X es 40. Y a mí lo que me piden es la velocidad, o sea, de X de t en un instante. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, eh, voy a tener que derivar esto, ¿vale? Entonces, la gracia es que ahora tengo que derivar esta expresión, o sea, C, y me va a aparecer la... voy a tener que derivar ambos lados. Entonces, a ver, vamos a ver si... A ver, vamos. Aquí la gracia es que hay que derivar respecto al tiempo. Entonces, acá la gracia es que derivamos a ambos lados en función del tiempo. ¿Y cómo, qué sería lo equivalente a hacer qué tipo de expresión? ¿Una derivación? Eh, Ah, ¿qué fue lo que vimos recién? Derivación de... Implícita. Exacto. Entonces aquí lo que vamos a tener es, primero es, vamos a tener que derivar en respecto al tiempo en ambas expresiones. ¿Ya? Entonces, que yo tengo una en función del tiempo y todo. Y acá, ¿cómo me va a quedar la derivada, la segunda derivada? O sea, lo de la derecha, si yo derivo. uno ¿Ya? partido en 2 raíz de lo de adentro. Exacto. Y voy a tener 2 raíz de x cuadrado más 144 y después multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? 2x. Exacto, pero ¿cuál es el tema? Es 2x, pero antes yo estoy derivando no estoy derivando en función de... Aquí es donde aparece la derivada implícita, pues chiquillo. Yo no estoy derivando en función de x, yo estoy derivando en función de t. Entonces, ¿qué me va a aparecer cuando yo derive x? De X partido de T. Exacto. Muy, muy bien, cabros. Me va a aparecer un dx de t. Es por eso, ahí es donde nosotros asociamos derivación implícita a derivación estándar. Si yo hiciera esto como derivación estándar, no me aparecería el dx de t, pero sí me aparece. Entonces ahora yo ya sé que dc de t es igual a eso de aquí. Y ahora que ya tengo lista mi derivada, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar X por 40 y DX partido de T por 6. Exacto, Benjamín. Muy, muy bien. Tenemos que derivar, o sea, tenemos que simplemente reemplazar. Acá simplemente reemplazamos, como tú dijiste, los X los cambiamos por 10 porque nos... a ver, espera, aquí creo que... Porque es Por cuando 40, X ¿no? por 40, sí, toda la razón. Aquí lo vamos a hacer nomás a manito entonces. Que a veces esta tontera se porta mal. Esto sería entonces uno por... voy a cambiarle el DPI para hacerlo bien finito. 2 raíz de 40 al cuadrado más 12 al cuadrado por 2x, que en este caso 2x, ¿cuánto era? 80. 80. Creo que aquí se podía hacer una simplificación, pero bueno, ¿para qué? Por 80.
¿Y eso por cuánto? Por 6. Por 6. Y ahí estaríamos listos. Como le he dicho hartas veces, como estos ejercicios que lo estamos... O sea, esto perfectamente podría ser un ejercicio de control o certamen, cabrón. Entonces, los otros son detallitos. Los otros son cosas más... desarrollar esto puede llegar a ser lada, entonces eh, lo más importante es que nos quedemos con eso. ¿Ya? Ahora, em, lo que yo voy a hacer ahora, más que resolver el siguiente ejercicio, o sea, la parte del área, y hacer toda la parte de la derivada, que podría, pero la gracia de ir viendo todo el tiempo es qué nos interesa, porque ya tenemos todo cómo cambia en función del tiempo, pero hay algo bien importante. Si yo quisiera saber a qué velocidad crece el área, ¿qué necesitaría saber? ¿Cómo depende qué? Sería la fórmula del área, ¿no? Base por altura. Y eso se deriva, ¿verdad? Es que ahí está el tema. Lo que yo necesitaría saber es cómo depende el área del, de eso. Y como tú dijiste, simplemente A, en este caso A, es igual a, en este caso 12, ¿por cuánto? Por X. Por X. Porque es simplemente base por altura. Y por eso es muy fácil, porque si yo aquí derivara ambos lados en función del tiempo, simplemente me quedaría la derivada del área en función del tiempo. Va a ser igual a 12 por dx por dt. Y si reemplazo, que dx era 6, voy a tener cómo varía el área en función de mi tiempo, del tiempo y ni siquiera es necesario el momento dado, porque esto nos quiere decir que, a ver, esto es una excelente pregunta para que nos respondamos. Si no aparece ninguna x acá, porque ya se fue la x cuando yo derivé, ¿qué quiere decir eso? El área en ese instante. Sí, o sea, si no me aparece la x, porque yo al derivar se nos va la x, solo nos queda de x dt. ¿Eso qué quiere decir? Así físicamente hablando, del área. ¿Qué crece? Que crece, pero crece ¿a qué ritmo? A un ritmo. De 6. Sí, básicamente crece a un ritmo constante. No importa el largo, mi área siempre va a crecer. Si el lado crece a 6 centímetros por segundo, mi área siempre va a crecer, en este caso a 12 por 6 serían 72 centímetros cuadrados por segundo. No importa qué tan largo sea el ancho, el largo, como como un lado se mantiene constante, aumenta de forma lineal. Entonces no va a depender, no importa el segundo en que yo lo vea, porque no depende de X. Si dependiera de X, entonces sí importaría el momento, que por ejemplo en este caso que X va a ser 40. Pero si X puede ser 40 o X puede ser 500 millones, cuando yo hago la derivada va a salirme exactamente la misma razón de cambio del área versus la velocidad de aumento. Ese son un tipo de cosas que ustedes van a ir dándose cuenta con el tiempo. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, que yo creo que tal vez como es una circunferencia. Y después esta guía se las voy a mandar y yo tengo la pauta, entonces la gracia es que para cosas futuras ustedes la vayan viendo tranquilito en sus casas como material de estudio y cuando necesitan ayuda me pueden decir, oye, dale, ¿cómo se hace esto? Y yo se lo respondo, ¿ya? Esa es la gracia, que lo usen como material de trabajo para el futuro. Entonces, me quedó un poco chico la... Insisto, todo esto lo vamos a subir después a la misma carpeta donde subí los videos. Y nos dicen, B es una circunferencia, sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro por segundo. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de cambio del área cuando
la circunferencia sea igual a 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero, cabros? O sea, ya a ver si estamos atentos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dan un ejercicio de razón de cambio? A ver si... Ubicar como lo que nos dan. Exacto. Analizar nuestras variables. Entonces vamos a tener la razón de 1 centímetro por segundo. Nos dicen cuando el radio sea igual a 5. Nos dicen que nos piden el área y nos dicen que es una circunferencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la primera ¿cuál es la primera fórmula que vamos a necesitar? La de la circunferencia. ¿Y cómo depende el área de él? Tiempo. En este caso, sí, pero eso es como lo siguiente. Eso es lo que buscamos. Pero si quiero saber, si tengo algo que aumenta, que es el radio, y necesito encontrar cómo aumenta el área en función del radio, entonces voy a necesitar esa fórmula, voy a necesitar la fórmula que dé el área de una circunferencia en función del radio de la circunferencia. ¿Y cuánto es eso? Pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Perfecto. Entonces vamos a tener que A es igual a pi r cuadrado. Y ahora, ¿qué voy a tener que hacer con esto? A ver si Rodrigo o Martín, Benjamín está muy activo, me encanta. Pero la gracia también es alguno también en el chat puede ser. ¿Qué tendríamos que hacer ahora con esta expresión si ya sé las variables? Derivarla ¿En función de qué? en función a segundo. Exacto, la voy a derivar en función del tiempo. Aquí, entonces, vamos a derivar ambos lados en función del tiempo. Entonces, aquí a la izquierda me queda fácil porque simplemente me queda de A de t, que es lo que buscamos, porque nos piden la razón de cambio del área de la circunferencia, que es de A de t, pero tenemos que derivarlo de al lado, de la derecha. ¿Cuál es la derivada de pi r cuadrado en función del tiempo? Pi es una constante, ¿verdad? Exacto. Pi siempre se toma como una constante, como si estuviera multiplicado por 3 o por 4. Sería r al cuadrado, porque pi se vuelve uno, entonces sería uno, o sea, no, se vuelve cero. Mira, Y es que estoy notando que lo que estás haciendo es el mismo proceso de como considerarlo como si fuera una multiplicación, pero solamente piensa que estáis derivando esto acá. El pi lo podemos agregar después. Eso quería pi por 2r Ya. por r prima. ¿Están de acuerdo, Rodrigo, Martín? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Benjamín? No, ¿Por qué no? porque sería 2R nomás. Aquí, Y el ¿y qué? R'. Ya, aquí, en este caso en particular, lo que dijo Benjamín está bien. Sí aparece el 2pi porque el 2pi es una constante, pero no se la estoy sumando, la estoy multiplicando. Entonces, como me estoy multiplicando la constante, se va a quedar ahí cuando yo derive lo de al lado. El r baja su exponente, pasa multiplicado por 2 y aparece el dr'. Eso es lo más importante. El tema del pi simplemente verlo como si estuviera multiplicado por 1 o por 2. Aquí lo más importante es que todos sepan que aparece ese dr de t. Y ahora, ¿cuánto es dr de t en este instante? Ese dr de t. sería 5, ¿cierto? El 5 es el r. Sería uno, ¿no? Y el dr sería 1. Ah, cierto, ¿verdad? Lo leí al revés. No, tranquilo, sí está muy bien. Y entonces, si yo reemplazo, me va a quedar que el área va a ser 2pi. El área va a aumentar en función de 2pi por 5 por 1. En este caso sería por 10pi. El área aumenta en función de 10pi por segundo en ese instante. En este caso sí aparece el R.
Entonces, como si aparece el R, porque esto aumenta de forma como si fuera un globo, el área de un globo, si yo aumento la radio de forma constante, el globo se va a inflar cada vez más. Entonces aquí sí importa, y esto es muy importante, el R en el momento dado. Entonces, por ejemplo, si el R fuera 10, entonces el área aumentaría el doble por segundo. Y si fuera 15, el triple, y así sucesivamente. Pero muy bien el desarrollo, en que no están, estos así no son tan complicados. Vamos a hacer el último ejercicio, que es, voy a hacer el E. El último va a ser el E porque va a ser el E porque estoy 100% seguro que algo así les va a entrar en el certamen. Se los doy así o sea, en el global incluso. Ni siquiera en el certamen global se los van a hacer, algo así. Así que espero que no tengan que dar el global, pero si lo tienen que dar, tal vez necesiten ver esta ayudantía de nuevo, o porque a los profes de matemáticas le encanta hacer este tipo de cosas. Camila, ¿por qué me dices tiene función como si estuvieras triste? ¿Por qué te pones triste por eso? Aquí quiero que me respondas. Con toda la tranquilidad, con toda la seguridad del mundo. Me pones carita triste, tiene función. ¿Qué tiene de malo que tenga una función? A ver si nos responde para... Se sufre un poco en más largo el ejercicio. Es verdad, pero ¿realmente eso? Porque si te das cuenta, es una función que tal vez puede ser más complicada. Pero acá, en este ejercicio, nosotros tuvimos que determinar el área. Y aquí tuvimos que determinar esta cuestión que es por Pitágoras, pues. Pero acá, al final del día, ya nos están dando la función, pues. Ya nos están diciendo cómo cambia en función del tiempo. Entonces, en verdad, nos estamos saltando esa parte. Ya nos dan cómo se relaciona el tiempo. O sea, ya nos están dando cómo. Ya nos están diciendo cómo se relaciona el tiempo con la población de bacterias, po. Entonces, ya en verdad, aunque sea más feo, porque es una función fea, eh, solo tenemos que llegar y derivar, pues. Nos saltamos un paso. Así que no es tan feo. O sea, es más difícil la de parte de la derivada, pero la parte de planteo es más fácil. Entonces, aquí simplemente nos dicen que se introduce, que entonces, si ya nos dan la función que relaciona el tiempo con la población de bacterias, eh, ¿cuánto va a ser ¿qué vamos a tener que hacer primero? Derivar Exacto. Vamos a tener que derivar en función. del tiempo, ¿no? Exacto. Pero aquí, aunque sea una tonterita, aunque no quiero decir tontera porque hay cosas que son más complicadas, pero ¿hay algún detalle en este ejercicio que me puedan decir? ¿Algo que sea como medio extraño? El 4t partido en 50 más t cuadrado. Ya, eso está feo, pero es una función normal, como cualquier otra. Aquí, ¿en qué me están diciendo, cómo me dicen que depende PDT? Aquí Ah, me en dicen horas. en horas. ¿Y qué me dan? ¿Cuánto me dicen que pasó? 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos. Entonces, ¿me sirve ese dato? Porque esto me Sí, dicen que es sí. me dicen que depende de horas. Me dice que T depende de horas. Y me dicen a qué ritmo está creciendo la población cuando han pasado 10 minutos. ¿Me sirve poner 10 minutos después en el ejercicio? No, ¿Y eso a qué tendríamos que pasarlo? a horas. ¿Y cuántos son 10 minutos en hora? Sería un sexto. Exacto. Aquí les vamos a poner siempre.
Vamos a poner siempre verificar las unidades. Este tipo de ejercicios, cabros, puede ser muy engañoso porque ustedes muchas veces, los alumnos, y me incluyo cuando fui alumno, veía el ejercicio y lo hacía así, lo, lo trabajaba súper rápido, así, como pa, 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 y a veces me olvidaba y después le metía el 10 directo a la función, pues. Nunca dependió de eso, nunca dependió de minutos, dependía de horas. Entonces tengo que hacer esa pequeña transformación. Entonces, voy a tener que derivar esto de acá porque me queda la derivada adentro porque el 500 es una constante. Y esto de acá es la derivada de la suma. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí este es súper divertido, cabrón. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con el otro? Acá, yo estaba derivando en función del tiempo y me aparecían radios. Pero si aquí yo estoy derivando en función del tiempo, tiempo, ¿qué pasa con eso? ¿Aparece otra derivada? No, Solo se deriva, es una derivación normal. Antes era una derivación implícita y ahora solo es una derivación normal. Eso es la principal diferencia. Entonces, el ejercicio, pese a que se ve más complicado, realmente es solo derivar. Y aquí, ¿qué regla vamos a tener que aplicar? de la cadena. Sí, pero ¿qué tengo acá? Una fracción. Hay Una que fracción. aplicar la de fracción y después de... Sí, no, no tiene cadena, si no me equivoco. Exacto. Vamos a tener que llegar directamente. Vamos a decir que GDT, vamos a hacer una pequeña función extra, que es GDT. Que básicamente GDT va a ser esto de acá. ¿Ya? Porque la derivada de uno, ¿cuánto va a ser? Cero. Cero. Entonces, ¿me importa derivar esto de acá? No, me importa derivar esto de acá. Entonces, ya debo GDT. Y acá, esto es bien importante, cabros. Yo voy a tener, por regla del cociente, que lo voy a dejar acá al ladito, que la derivada de un cociente es BDT partido UDT partido BDT y va a ser la derivada del primero, cabros. Esto es súper importante. Parece una tonterita, pero lamentablemente, y yo lo pasé muy mal con esto cuando di mate 1, la derivada del primer esto tiene un menos. Entonces, a diferencia de la derivada de la suma, o sea, de la multiplicación, sí importa el orden, porque aquí hay un menos. Entonces es la derivada del primero por el segundo, o sea, la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Si lo hacen al revés, les va a quedar el signo cambiado. Y por el de abajo al cuadrado. Entonces, acá, ya que identificamos esto, ya sabemos que algo muy útil para hacer la derivada del cociente, que ya que estamos, podemos a repasar un poco de derivadas, es definir cuánto es u de t, cuánto es u' de t, cuánto es b de t, en este caso el de abajo, y cuánto es b' de t. ¿Ya? Y ahora entonces, ¿cómo me quedaría mi derivada? ¿Cuánto me quedaría en este caso la derivada de g de t? Sería 4 ¿Ya? por 4t menos... A ver, veamos. Vayamos entonces por pasos. Sería entonces, primero u' de t, que es 4, bien, por b de t. ¿Cuánto es b de t? Ah, 50 más t al cuadrado. Perfecto. Entonces ya tendríamos 4 por 50 más t al cuadrado. Ya, luego menos, 4t, perfecto, por, 2t. y eso dividido en Eh, 50 sería más t 50 cuadrado, al cuadrado. 50 más t al cuadrado y todo eso al. cuadrado. Perfecto. Esa es nuestra derivada. Y ahora
podemos simplificar o simplemente podemos... y aquí simplemente, aquí ya sabemos, po. Aquí ya sabemos cuánto es la derivada, po. Si nos pedían a qué ritmo está creciendo la población cuando han pasado 6 minutos, la derivada, y al ritmo cuando t es igual a cuánto. Un sexto. Exacto. Y aquí simplemente se reemplaza t por 1 partido 6 y se obtiene. Y seríamos, cabros. Esos son, hicimos 3 ejercicios de cada uno para llegar un poquito más de 1 hora de ayudantía. Es harto igual, avanzamos mucho. Y eso sería como hacer ejercicios de razón de cambio y algunos de derivación implícita. Y además aprovechamos de practicar regla de la cadena y derivada del cociente y de la multiplicación. Muchísimas gracias, cabros, por asistir a esta ayudantía. Me sirve mucho. Y también les voy a tener que pedir después que rellenen los 2 cuestionarios o sea, uno que fue el que mandé antes, y el otro es el cuestionario como de satisfacción, ¿ya? Ese, por favor, ustedes 4 que fueron los que... ya. Perfecto, Rodrigo. Igual el otro es bien... Voy a mandar todo... Ya. El segundo cuestionario... Perfecto. Perfecto. Voy a revisar eso ya. Y el segundo cuestionario, que va a ser el cuestionario de la escuela de ayudantía, ese igual, ese sí o sí va a funcionar. Ah, perfecto. Perfecto. Así que eso. Ahí voy a mandarle el material. Voy a dejar de grabar porque esto va a ser lo que suba. A ver.